Hola, vamos a hablar de un tema muy importante que se denomina vectores. Para hablar de los vectores uno puede inmediatamente irse a buscar un libro, digamos Álgebra Lineal de Kenneth Hoffman y Ray Kunze, o bien Análisis Vectorial de Louis Brandt, y tratar de sacar de ellos una definición satisfactoria de lo que es un espacio vectorial o de lo que es un vector. De lo que nos queda claro es que un vector es aquello que satisface los axiomas que definen a un vector. Por lo tanto, estamos ante una definición que se conoce como definición funcional para la definición de lo que es un vector. Vamos a decir que algo es si satisface ciertas condiciones. Pero vamos a explicar esas condiciones paso a paso. Primero debemos de tener clara la notación. Vamos a utilizar para un vector la notación de Gibbs. Vamos a decir que A es un vector y le vamos a colocar arriba una flechita. Yo utilizo una semiflechita y esto se va a llamar un vector en la notación de Gibbs. Esta es una notación simbólica. Podemos también referirnos a sus componentes. Entonces vamos a utilizar lo que se denomina un par ordenado cuando estamos hablando del plano. Este es un vector en el plano. ¿Por qué? Porque utilizamos dos coordenadas para especificarlo. Este es su componente por el eje X y este es su componente por el eje Y. Pero en sí, ¿qué vamos a utilizar para definir a un vector? Para definir a un vector necesitamos dos operaciones y solamente dos. Aquí lo voy a poner. Dos operaciones. Dos operaciones para definirlo. ¿Cuáles son esas dos operaciones? La primera es la que se denomina multiplicación. Multiplicación por un escalar. Multiplicación por escalar. Vamos a necesitar un campo de escalares. Y la otra se va a llamar suma vectorial. Esta es la estructura mínima que necesitamos para definir un vector. Después se le pueden dar más estructura, pero necesitamos estas operaciones mínimas para poder entender y definir lo que es un vector. Vamos a empezar por lo que es una multiplicación por un escalar. Cuando representamos un vector con una rayita así, decimos que estamos representando al vector como un segmento orientado de recta. Una recta en el plano euclídeo se extiende infinitamente en cualquiera de esos dos sentidos. Nosotros, cuando le ponemos la flechita aquí, estamos eligiendo un sentido. Entonces, este es un segmento de recta que ya tiene un sentido. Tiene además magnitud. La magnitud es el tamaño del vector. El tamaño del vector se llama su magnitud. Y tiene además una dirección, pero para definir la dirección necesitamos otro vector. Si por ejemplo por aquí pasara una recta, otra recta, entonces podemos definir la dirección de este vector relativa a esta recta utilizando un ángulo. Si no definimos otra recta o un sistema de referencia u otro vector, sencillamente no podemos definir su dirección porque no estamos utilizando los elementos necesarios de un espacio relativo. Esto es un espacio relativo. En el espacio absoluto, donde no hay absolutamente nada, pues allí no se puede definir ninguna dirección. En un espacio absoluto hay isotropía y homogeneidad. Pero bueno, entonces nuestro vector tiene dirección, tiene magnitud, tiene sentido y además se representa como un par ordenado. Estas son sus componentes sobre los ejes de un sistema de referencia. Cuando escribimos así, ya estamos suponiendo un sistema de referencia. Este se va a llamar el eje X y este se va a llamar el eje Y. Por el eje X colocamos la primera componente de este vector, va a ser así. La siguiente componente va a ser así. Y a este vector, el vector que estamos poniendo en juego es este. Este es el vector A. Se llama un vector ligado porque pasa por el origen. Cuando no pasan por el origen, los vectores se denominan no ligados, pero vamos a comenzar por estos porque son los más sencillos cuando utilizamos componentes. Vamos pues a las operaciones algebraicas, a la manipulación. Nosotros vamos a utilizar como campo de escalares, el conjunto de los números reales.
Entonces vamos a multiplicar números reales por A. Voy a utilizar un número real cualquiera como ejemplo. Si yo digo 5 multiplicado por A, esto es lo mismo que 5 multiplicado por cada una de las componentes vectoriales. Si A viene dado por 1, 0, entonces 5 por A va a ser 5 por 1 y 5 por 0. Y esto nos va a dar el siguiente vector, 5, 1, 5, 0, perdón. Como pueden ver, cuando lo por un escalar, el vector se hace más grande. Eso es lo que hace un escalar, hacer más grande el vector. Y hay otras propiedades de los escalares. Si yo tengo el vector 5 por A, lo puedo multiplicar por 6 todavía. Y esto es igual a 6 por 5 por A. Y me va a dar 6 por 5. ¿Cuánto es? 30A. Entonces, esta propiedad que tienen los números, estos 6 por 5 multiplicado por A, se puede también poner de esta manera, 6 por 5 multiplicado por A. Esa es una propiedad de la multiplicación por un escalar. Es muy sencillo, a utilizar todas las veces que sea necesario. Aparte de la multiplicación por un escalar, se define la suma. La suma se puede definir gráficamente. Si yo tengo un vector A y tengo por acá un vector B, sumarlos quiere decir que yo voy a mover este vector, voy a trasladar el origen de este vector hacia acá, utilicé dos traslaciones y coloqué este vector aquí, específicamente aquí, y este de aquí va a ser la suma vectorial. Este es B y este es el vector suma vectorial, A más B, suma vectorial. Como pueden ver, se forma un triángulo escaleno y eso es muy importante porque hay teoremas que ya relativos a los triángulos escalenos, como el teorema de los cosenos, que nos va a permitir interpretar ciertas operaciones vectoriales que vamos a introducir un poco después. Bien, esta es la representación gráfica. ¿Cómo se hace esto? Con componentes. Si tengo si defino las componentes relativas a un sistema de referencia de esta manera, B y A, B1, B2, ¿cuánto vale A más B? Bueno, se suman. Se suma componente a componente. Se suma componente a componente. Y hay que recordar algo de la notación de corchetes angulados. Esto se llama un par ordenado. ¿Qué significa que sea un par ordenado? Significa que debo de tomarlos en ese orden preciso. No son conmutativos, no son iguales. Y eso se puede ver incluso en la representación cartesiana del vector. Si este es A1 y este es A2, en esta representación este va a ser A2 y este va a ser A1. Por lo tanto, se nota que el vector cambia de tamaño, cambia de muchas cosas. Perdón, de tamaño no cambia, pero sí cambia de orientación. Entonces, ya tenemos las dos operaciones que necesitamos. Ya sabemos que podemos sumar vectores componente a componente, pero además tenemos otra propiedad. La suma va a ser conmutativa. La suma, además, va a ser asociativa. En dibujitos, ¿cómo se ve una suma? ¿Cómo se ve la asociatividad de la suma? En dibujitos. Eso siempre es un buen ejercicio que uno debe de ponerse a hacer. Vamos a colocar primero A, luego B y luego C. A, B, C. ¿Sí? Ahí están. Entonces, vamos a hacerlo ahora asociativamente. Primero A más B. A más B, entonces sumamos A, sumamos B y sacamos la suma de esos dos que le voy a llamar, tentativamente le voy a llamar A más B, le voy a llamar D. Y a esto le vamos a sumar C. C se va a sumar con D. Vamos a poner aquí C. Este va a ser C. Entonces la suma de los tres nos da este. D más C. ¿Qué significa que sea asociativa? Significa que podemos cambiar esto, pero cuando lo cambiamos, si hacemos primero B más C, que son estos, B más C, aquí lo pongo,
B más C, lo sumamos y nos va a dar tentativamente un vector que voy a llamar el vector E. Si ahora les vamos a sumar A está en ese sentido, vamos a ponerlo aquí, A en este sentido, paralelo, entonces va a salir este vector. Y este vector va a ser E más A. Este vector y este vector van a ser exactamente el mismo porque son asociativos. Si hacen bien los dibujos, va a verse claramente que son exactamente iguales. Obviamente aquí están muy feos y no se ven bien, pero eso es en dibujitos y hay que hacerlo bien para que se note que son específicamente asociativos. A más B más C siempre nos va a dar A más B más C. Esa es la asociatividad de los vectores. Ahora bien, los vectores, como ya hemos visto, son vectores ligados, los que estamos viendo cuando los representamos de esta manera. Vamos a cambiar ahora de representación de vectores. Miren, en la representación que estamos utilizando, este es A1, este es A2 y este es el tamaño del vector. ¿Cuánto vale este tamaño del vector? El tamaño de esto vale A1 al cuadrado más A2 al cuadrado raíz. Vamos a introducir la siguiente notación para esa raíz, para esa hipotenusa. Vamos a decir que la norma de A es igual a A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y junto a esto vamos a introducir otra notación ya de una vez, que se denomina el producto interior, que va a ser definido de la siguiente manera. A1, B1 más A2, B2. Esta fórmula es más general que esta. Si nosotros aquí colocamos A, deducimos pues esta de aquí arriba. Entonces nosotros vamos a tener la siguiente relación. A va a ser igual a la raíz de A punto B. He ahí la relación entre lo que se denomina la norma del vector y el producto interior del vector. Perdón, aquí era A. Esa es la relación y esta es la relación muy interesante que vamos a utilizar y hay que acordarse siempre de la notación porque la notación simbólica nos ayuda a simplificar la escritura, la notación con componentes también. Vamos ahora pues a ver cómo se calculan esas componentes con esta notación. Vamos a nuestro triángulo de nuevo. Ya sabemos que este es A1 y que este es A2 y que este es A punto A raíz, la norma. Entonces vamos a introducir este ángulo teta y nosotros podemos calcular el coseno del ángulo, que es evidentemente el cateto adyacente. Lo pongo de nuevo, el cateto adyacente, el que está pegadito aquí es el cateto adyacente. Lo coloco aquí, cateto adyacente entre hipotenusa, que es la norma del vector. Y el seno de teta, nuevamente, es el cateto también opuesto entre la hipotenusa. Y con esto tenemos dos fórmulas muy interesantes para nuestro vector. Dos fórmulas muy interesantes, miren. El vector se va a poder escribir A1, A2, pero gracias a nuestras fórmulas podemos escribir este de esta manera. Con el ángulo que vimos, cómo se introdujo y en qué consiste. Entonces, esta se llama la representación polar del vector. Es la representación que más aparece cuando se utilizan los vectores para resolver problemas. Siempre estamos viendo un ángulo, siempre estamos viendo una longitud, siempre estamos viendo esto y siempre estamos viendo esto. En problemas donde tenemos que resolver triángulos, donde tenemos que resolver cosas que se mueven o cosas así, ¿ven? Entonces, ya tenemos esto. Vamos pues a tratar de interpretar el significado del producto interior. Para eso vamos a recordar una formulita muy interesante. Seguramente y ciertamente en este libro se deduce directamente de los axiomas la forma del producto interior. De hecho, lo postula. Postula la siguiente relación para el producto interior. Lo postulan. El producto interior lo definen de la siguiente manera. No lo definen como yo lo he definido. Lo definen así y dicen que esta es una definición. Bien, yo no voy a partir de eso. Eso es perfectamente arbitrario. Vamos a utilizar una arbitrariedad de otro estilo.
Vamos a proceder por analogía. Vamos a escribir nuestro triángulo escaleno. Le vamos a poner nombres a cada uno de los lados. Siempre debemos ponerle nombres a los lados del triángulo. Le vamos a poner nombre también a los ángulos del triángulo. Este va a ser el gamma y este va a ser el alfa. Vamos a medir siempre los ángulos contrarreloj, por eso los pongo así. Entonces, en este triángulo hay relaciones muy importantes. La más importante de todas se denomina teorema de los cosenos. Bueno, no es la más importante de todas, pero es una muy importante y es importante aquí porque es la que nos va a servir para hacer una analogía. ¿Qué nos dice el teorema de los cosenos? Nos dice esto, nos dice, yo agarro este, por ejemplo, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2b c coseno del ángulo que se le opone, en este caso alfa. Esta relación es la que me interesa tener presente. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una analogía para descubrir qué significa el producto interior. Miren, vamos a borrar ahora este triángulo. Vamos a borrarle esto porque para no sobrecargarlo de notación, pero ya recordamos lo que significan. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista vectorial. Vamos a decir que este es el vector A. Vamos a decir que este es el vector B. Y vamos a decir que este es el vector C. Entonces nosotros podemos ver cuánto vale C. De acuerdo a lo que sabemos, C vale B menos A. Como se puede ver, B es la suma de A más C. Entonces simplemente de aquí diré una A, la pasamos para acá y nos queda eso. Ahora vamos a calcular. Ya no necesitamos el diagrama porque ya surtió el efecto que queríamos. Ahora lo vamos a hacer abstracto. Tenemos que C es igual a B menos A. Pero nosotros queremos calcular A. Vamos a escribir A es igual a B menos C para que quede con la notación que tengo aquí y la analogía salga más directa, Vamos a hacer una analogía con esta parte de aquí. Entonces, vamos a calcular la norma de A. ¿Cómo se calcula la norma de A? Bueno, pues se calcula A punto A raíz. Entonces vamos a poner la norma al cuadrado de A. ¿Cómo se calcula? Pues ya sabemos que vale. Esto se calcula B menos C punto B menos C. Entonces tenemos que hacer este desarrollo. Vamos a borrar esto de aquí ya para hacer ese desarrollo. Tengo aquí B menos C, producto interior B menos C. Aquí vamos a ver cómo se usa el producto interior. Es parecido a hacer una multiplicación. B punto B, este primero. Luego menos B punto C. Menos C punto B. Menos más C punto C. ¿Esto cómo se puede escribir? Bueno, ya sabemos cuánto vale esto. Esto es B al cuadrado. Esto es la norma de C al cuadrado. Y esto de acá es menos 2B punto C. Entonces, ya aquí ponemos esto y vamos a hacer nuestra analogía. Tenemos esto de acá. Vamos a colocarlo aquí abajo para que se vea más parecido a lo que estamos buscando. B cuadrada más C cuadrada menos 2 BC coseno de alfa. Entonces nosotros vemos que este y este, porque utilizamos el mismo sistema, solamente utilizamos un formalismo distinto. Aquí lo hicimos con componentes y aquí lo hicimos directamente con vectores. Vamos que B.C va a ser igual a esto. Entonces, con esa analogía ya vemos que alfa es el ángulo que se forma entre los vectores B y C. Como lo vimos, pueden ver el diagrama, echan atrás esto y ven el diagrama y van a ver que alfa es el que está entre B y C. Entonces es el ángulo que se subtiende en B y C. Es decir, B, C, este es el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces ya tenemos una interpretación, gracias a una analogía que hemos hecho, ya tenemos una interpretación del producto interior. ¿Cuál es la interpretación? Miren,
A punto B se puede definir como la norma de A multiplicado por la norma de B por el coseno que forman A y B, coseno que está entre A y B. Esta es una fórmula muy importante porque nos dice algo geométricamente muy relevante. Nos dice que cuando entre este y este se subtiende un ángulo recto, si alfa es igual a pi medios, un ángulo recto, estamos utilizando radianes, entonces A punto B vale 0. Y decimos que los vectores A y B son ortogonales. Esta es una idea muy interesante que vamos a explotar de inmediato. Nosotros hemos visto ya que podemos escribir nuestro vector de la siguiente manera. A2. Podemos también descomponerlo haciendo uso de las propiedades que ya vimos para los vectores. Lo podemos escribir de esta manera. Ustedes multiplican este por este, queda aquí. Este por este queda nada más aquí. Suman los vectores y les da esto de aquí. Entonces nosotros podemos escribir esto de esta manera, donde este es el vector I, este va a ser el vector J. Esta es otra notación muy común, donde pues estos se llaman los vectores de la base canónica. Los vectores de la base canónica de nuestro espacio cartesiano. Estos son los vectores de la base canónica. Entonces, con todo lo que hemos hecho, el siguiente paso es darnos cuenta que los vectores pueden ser transformados a otra base y que en esas bases pueden ser más simples los vectores. Pueden volverse muy simples si utilizamos otra base vectorial. Aquí en esta base vectorial, como vimos, necesitamos eso, pero vamos a cambiar a otra base vectorial. Quiero que noten algo fundamental de los vectores de la base canónica. Primeramente, I tiene norma 1, J tiene norma 1 y I.J son ortogonales. Forman lo que se denomina una base ortogonal, es decir, están en esta forma. ¿Podemos encontrar otros vectores de la base? Bueno, sí. ¿Cómo los vamos a encontrar? Bueno, los vamos a encontrar con ayuda de un resultado que ya teníamos. Nosotros ya sabemos que podemos expresar las componentes de esta manera. Coseno de teta y A2 se puede escribir así, como seno de teta. Cuando los escribimos de esta manera, nosotros inmediatamente el vector lo podemos escribir, factorizamos, y lo podemos escribir de esta manera muy sencilla. Coseno de teta I más seno de teta J. Y aquí tenemos un vector que también es unitario. Y a este vector le vamos a llamar el vector radial. Y le vamos a poner un gorrito, un acento circunflejo como a los anteriores. Este va a ser el vector radial. Entonces, en esta base, la base radial, ya vemos que el vector tiene una representación mucho más sencilla. Nada más necesitamos su magnitud y el radio vector. ¿Dónde está ese vector? Es un vector que se llama radial precisamente porque está como radio. Es como un radio, va así, ese vector. ¿Cuál sería su vector perpendicular? Pues su vector que esté así. Y a este le vamos a llamar el vector teta, pero con acento circunflejo. Este sería otro vector. ¿Cómo se construye este vector ortonormal? Bueno, para construirlo hacemos uso de lo que ya sabemos. Ya sabemos cómo está dado R. Miren, R está dado como el coseno de teta I más el seno de teta J. ¿Cómo le hacemos para construir el vector ortonormal? Bueno, hacemos esto. Coseno de teta, las componentes de este, vamos a ponerla aquí para que no se confunda. Las componentes de este le vamos a poner teta 1, pero no es un ángulo, es la componente de ese. Este sí es un ángulo. Más teta 2 seno de teta. Y este debe de ser 0. Una vez que escogemos dos de estos que hagan que esto sea 0, ya tenemos nuestra base ortonormal. Esto es muy sencillo, aquí se hace muy sencillo. En general, para encontrar vectores ortonormales se utiliza el procedimiento
de Schmidt, de Gram-Schmidt, que vamos a ver posteriormente. Es muy sencillo también y permite construir a partir de dados dos vectores, podemos construir otra base ortonormal. Pero aquí nos interesa esta base porque es una base muy importante en lo que se refiere a la descripción vectorial del movimiento. Generalmente no se hace una descripción vectorial en la preparatoria, sino que se hace una descripción con componentes, pero aquí lo vamos a hacer nada más para que vean que también se puede. ¿Qué vamos a escoger aquí? Es obvio que si yo escojo teta 1 igual a seno de teta y teta 2 igual a menos coseno de teta, entonces esto se hace 0 y ya con estas componentes tengo un vector ortonormal. Vamos a escribir pues ese vector ortonormal. Entonces la otra base va a venir dada, aquí voy a poner un seno de teta y menos coseno de teta j. El problema es que esto, bueno, tiene un problema. También podemos escoger este. Este ya no tiene ese problema. ¿Cuál es el problema que tiene? Bueno, que si escogemos el otro vector estamos invirtiendo la orientación de nuestro sistema de referencia. Si lo escogemos así, mantenemos la orientación de nuestro sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me di cuenta de eso? Bueno, pues porque calculé el determinante de esta transformación, de este par de vectores a este par de vectores de acá. Y el determinante era -1, lo que indica que el sentido de nuestro sistema de referencia se alteró. Pero bueno, eso lo explicaremos posteriormente. Aquí ya tenemos otra base de vectores. Esta se llama la base polar, ya no es la base canónica, es la base polar. Como pueden ver, la base polar se obtiene simplemente por una rotación de los ejes del sistema canónico. Cuando la transformación tiene esta forma, se denomina una rotación de los ejes, están rotando los ejes. Bueno, es una rotación rígida de los ejes. Y pueden confirmar que estos son, por construcción, tienen norma 1 y son ortonormales. Por lo tanto, son otra base y podemos escribir cualquier vector en esta base. Y obviamente puede simplificarse. Ya vimos que en general podemos escribir un vector simple y sencillamente de esta manera. Casi nunca aparece esto. Aparece cuando hay movimientos centrífugos, que vamos a ver posteriormente. Muchísimas gracias.